Hoy vamos a hablar de un talento muy especial, muchas veces subestimado, muchas veces menospreciado porque aparentemente no es un talento especial, no es particularmente glamoroso como es ser visionario, o ser estratega, o ser creativo, pero es un talento crucial que se ha vuelto cada día más importante por la proliferación de las redes, de los medios, y porque cada día que pasa la opinión pública es más sensible a lo que sucede a su alrededor y es más exigente con los líderes, con los gerentes. Y también porque dentro de las organizaciones los empleados, los proveedores, los banqueros, los accionistas, los clientes quieren estar mejor informados de qué está sucediendo y qué pueden esperar. Entonces vamos a hablar hoy sobre la comunicación eficaz como un talento clave de los buenos líderes. Y tenemos el honor y el placer de contar esta noche con el testimonio práctico de un gran comunicador, que no solamente es un gran comunicador, sino es uno de los líderes empresariales más importantes de nuestro país y más exitoso. En medio de circunstancias muy adversas, le ha tocado lidiar con casos muy complicados y ha salido siempre exitoso. Nos acompaña esta tarde Alfonso Gómez, presidente actual de Telefónica Movistar. Él nos va a compartir su experiencia personal y profesional en los varios cargos que ha tenido. Fue presidente de Colbatel, presidente de Telecom, le tocó todo el proceso de la transición, que fue una mega operación muy compleja, muy difícil, que exigió una comunicación muy especial y que le permitió al Estado colombiano ahorrar billones de pesos y resolver uno de los problemas laborales y de productividad más serios que tenía la economía colombiana. Y al frente de Movistar Telefónica, pues ha hecho una labor extraordinaria que precisamente hay que celebrar hoy, después de dos hitos claves en el desarrollo de esa empresa en nuestro país, que es una nueva capitalización de los socios españoles y el gobierno colombiano y la resolución de un tema jurídico que estaba pendiente de hace muchos años, y en ambos casos pues la empresa, gracias al liderazgo de Alfonso, salió adelante y muy bien librada para bien de todo el mundo, de los clientes, de los empleados, de los accionistas, del país. Una nueva muestra de confianza en el futuro de Colombia, así es de que aprovecho esta ocasión para felicitar públicamente, ya lo hice en privado a Alfonso, porque fue una gestión muy, muy compleja y que precisamente una de sus facetas, la de la comunicación, fue muy exigente, porque son temas muy complicados y hay que explicarlos como lo hizo Alfonso. Pero antes de darle la palabra a Alfonso y de agradecerle su presencia, voy a compartir como siempre con ustedes algunos conceptos claves sobre la comunicación. Y voy a comenzar por los temas de fondo, porque a veces pensamos que comunicar es hablar bien o hacer buenas presentaciones, y sin lugar a dudas es muy importante aprender a hablar, y si nos queda un poco de tiempo vamos a hablar sobre consejos prácticos de lo que uno debe hacer y no debe hacer en su expresión oral, y algunos consejos prácticos de lo que debe y no debe hacer en sus presentaciones de PowerPoint, ante las juntas, etcétera, etcétera. Pero hay un tema de fondo que es más importante que he aprendido a lo largo de los años, apoyando a líderes empresariales y públicos, y es que, como dice Covey, la comunicación, para que la comunicación permee, para que la comunicación impacte, para que llegue, hay que generar confianza. Si no hay confianza en la persona, si no hay confianza en la entidad, por más habilidad que haya en el uso de las herramientas de la comunicación oral y escrita, la gente no va a captar el mensaje, porque desconfía de la empresa o del transmisor. Entonces, lo más importante de todo es asegúrense de que su nivel de confianza esté en el más alto nivel posible. Esa confianza, según Stephen Covey, ustedes se acuerdan del famoso autor de los hábitos de la gente eficaz, etcétera, esa confianza se basa en la credibilidad, que a su vez depende del carácter, de la integridad y de la intención que tenga la persona o la entidad que vaya a comunicar. Muy importante esa credibilidad.
La comunicación es un asunto de fondo, no es solamente un asunto de forma. Y la otra arista clave del tema de generación de confianza, además de esa credibilidad basada en el carácter, en la integridad, en la intención, es la competencia de la persona que está hablando. Es una persona que tiene el conocimiento, es una persona que tiene la experiencia, es una persona que sabe de lo que está hablando o no. Y eso se nota. Es una persona no solamente que sea íntegra, transparente, sino es una persona segura, es una persona que puede explicar de manera clara y sencilla asuntos complejos. Esa es la verdadera prueba del dominio de un tema. Y no lo que a veces pensamos que cuando alguien habla de una manera confusa y larga y abstracta y brumosa, entonces decimos, uy, este señor es un genio, uy, esa señora cómo sabe. No, el que verdaderamente conoce un tema es el que tiene la capacidad de, sin sacrificar profundidad, sin afectar el rigor de los asuntos, es capaz de explicarle a la gente en términos sencillos, con un ejemplo, con una anécdota, un mensaje de fondo. La competencia, que es la otra arista que junto con la credibilidad hacen el fundamento de la confianza, también depende de los resultados. En la medida en que la gente tenga resultados que mostrar, su credibilidad, por supuesto, va a aumentar. Porque no solamente es un teórico, no solamente es un utópico, un idealista o una persona de buenas intenciones, de buena voluntad, sino que tiene un track record, como llaman los gringos, que tiene un listado de ejecutorias que avalan su competencia. No simplemente una formación académica o una habilidad para comunicar, no, tiene hechos concretos que hacen generar confianza en la gente, que la persona que está hablando lo ha vivido, no simplemente que lo ha aprendido, sino que lo ha vivido, lo ha puesto en práctica y ha logrado metas, objetivos importantes. Dice Covey que hay 12 conductas para construir confianza. Además de este marco general de la credibilidad y de la competencia. Cosas prácticas que uno debe hacer. Uno, ser franco y directo. No irse con rodeos, no darle vueltas a las cosas. Entre más franca y directa sea la comunicación, mejor. Porque eso, de nuevo, genera confianza. No me están tratando de dorar la píldora, no me están tratando de contar el cuento a media, no me están tratando de mitigar lo malo, lo difícil, lo negativo de esta situación. Una persona franca y directa. Acá viene, sin embargo, el segundo consejo práctico de Covey. Franco y directo sí, pero ojo, respetuoso y sensible. A veces la gente confunde franqueza con grosería. Y a veces la gente confunde sinceridad con herir los sentimientos de la gente o suscitar miedo o rabia o dolor, etcétera, etcétera. Entonces ese pero me parece muy importante y ahí fallan muchos líderes que dicen, no, yo soy un líder transparente de confianza porque yo digo las cosas como son. Sí, está muy bien, pero como se dice coloquialmente en nuestro país, el tonito también cuenta, ¿no? Sea respetuoso, sea sensible, fíjese que esto va a afectar a las personas. Ese pero es muy, muy importante. Por supuesto, ser transparente. Y Alfonso nos lo va a contar y ha sido un hombre público y que en sus distintas responsabilidades siempre ha sido transparente. Decir la verdad, decir lo que está sucediendo y ser tan honesto y tan claro que si no hay una respuesta a una pregunta, hay que decir, no lo sé, lo voy a averiguar o no estoy seguro, o deme una hora y dentro de una hora, o mañana volvemos a hablar, etcétera, etcétera. No hay nada peor que manipular, tergiversar, esconder, minimizar, etcétera. Porque una vez la gente se da cuenta de que esta persona está tratando de hacer eso, ya el resto de la historia se pierde. Y por más habilidad y por más herramientas que use, la gente va a decir, yo no confío en estas personas. Y sucede exactamente lo contrario, cuando la gente confía en la persona, la receptividad es tan alta que los medios para comunicar son secundarios. No se vuelve tan importante si el PowerPoint, no se vuelve tan clave si el comunicado está bien redactado, etcétera, porque básicamente la gente confía en el transmisor del mensaje. Hay que ser leal con los principios, con los valores, con la gente. En Colombia y en el mundo entero, con razón, se castiga muy duro la deslealtad. La deslealtad se ve como una traición, se ve como una persona doble, una persona de intenciones perversas.
Como hablábamos, los resultados son muy importantes porque los resultados fortalecen la competencia del comunicador y esa competencia es clave para generar confianza. Hay que producir resultados. Resultados no necesariamente tienen que ser espectaculares, pero si es una persona que a lo largo de su vida profesional está generando resultados continuamente, no tiene que ser el gran genio, el gran inventor, pero tiene una larga y fructífera vida en donde poco a poco va avanzando y mostrando frutos concretos de su labor, eso genera también confianza, porque no es simplemente una genialidad de un momento, no es simplemente una brillantez de una coyuntura, sino es todo un bagaje intelectual y toda una experiencia acumulada, y eso genera mucha confianza. Y que se note las mejoras en un cargo público, en la esfera privada, en la academia, en la ciencia, en el periodismo, pero que uno note, la gente lo que más le importa es la tendencia. Puede que no sea el genio, puede que no sea perfecto, puede que las cosas no estén del todo bien, pero si ve que hay una mejoría y la tendencia es positiva, la gente es mucho más receptiva y la gente es más paciente. ¿Qué más dice Covey? Confronte la realidad. No vale la pena, de nuevo, tratar de minimizar o de esconder o de tergiversar. La realidad es la realidad y hay que confrontarla. Con respeto y con sensibilidad, pero confrontarla. Siguiente recomendación clave, clarificar las expectativas. Eso sí que es importante. Muchas veces los líderes llegan a posiciones de responsabilidad o tienen decisiones claves que tomar, y si no le dicen con claridad y sinceridad a la gente qué esperar y cuándo esperarlo y cómo esperarlo y qué va a implicar de su parte, del público, cuál es su aporte, su sacrificio, etcétera, la gente tiene muchas expectativas muy altas. Y a medida que pasa el tiempo, no se logran los resultados, la gente se va a sentir frustrada y va a empezar a desconfiar y va a perder credibilidad ese líder. Entonces es muy importante, temprano en el juego, cualquiera que sea la labor, cualquiera que sea la responsabilidad, el proyecto, etcétera, etcétera, clarificar las expectativas. Dice, sí, vamos a recuperar esto, o vamos a cambiar esto, o vamos a hacer esto, pero esto tarda tiempo. Y el tiempo es este. Y antes de tal tiempo no vamos a empezar a ver resultados concretos. Y no solamente eso, sino que ustedes, como lo hizo Churchill en un famoso discurso, van a tener que hacer sacrificios. Y esto nos va a costar, en la famosa frase de Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Y espero de ustedes esto. Entonces pueden esperar de mí, de mi liderazgo, en la empresa X, en la función pública Y o en la entidad que sea, etcétera. Este es el plan, estas son las expectativas, pero tengamos claro cuándo, cómo y qué tiene que pasar para que esto se pueda cumplir. Muy importante ese papel de clarificar las expectativas, porque muchas veces los líderes simplemente con el entusiasmo de la responsabilidad y con la dinámica de la gestión del día a día, pierden de vista la importancia de que todo el mundo sepa qué esperar y cuándo esperarlo y cómo esperarlo. Los buenos comunicadores son lo que los gringos llaman accountable, la accountability, que es una palabra que realmente no se puede traducir al español. La accountability no es la responsabilidad, no es ser responsable, es ir un paso más allá. Hace poco estuvo un experto en este tema, el profesor Vince Molinaro, un PhD que dio una charla sobre este concepto, accountability. ¿Qué es el accountability? La responsabilidad, como lo dice la propia palabra, es la habilidad de responder. Y todos tenemos que ser responsables. Y una de las maneras de responder es rendir cuentas. Es decir, bueno, esto era el plan, estas eran las metas, esta era la situación, estamos en esto, rendir cuentas. Habilidad de responder, responsabilidad. Pero la accountability va un paso más allá de la responsabilidad profesional o institucional o formal. El accountability es el compromiso personal del individuo que está al frente de Movistar Telefónica o del Ministerio de Hacienda o de la Universidad Externado de Colombia. Que se note que hay un compromiso personal. Entonces simplemente no, es que a mí como mi manual de funciones y responsabilidades me dice, entonces yo hago lo que me toca formalmente. No. El accountability implica un compromiso personal, una entrega personal. Y eso es muy importante porque la gente dice, esta persona está jugada a fondo. Y no es simplemente aquí un burócrata o un vocero, ¿no?, que pone la cara porque le toca, para eso le pagan, etcétera, sino porque se nota genuinamente que está involucrada esta persona en la solución del problema o en el avance, etcétera, etcétera.
Muy bien. Otra cosa que es bastante obvia, pero que en la práctica no es tan obvia, es que antes de comunicar y para poder comunicar bien hay que escuchar muy bien, escuchar con respeto, con atención, con profundidad, qué es lo que siente la gente, qué es lo que piensa la gente, qué es lo que teme la gente, qué es lo que duda, dónde están los vacíos, dónde están las necesidades, dónde están. Hay que tener una hipersensibilidad a eso, porque a veces lo que hacemos todos, la tendencia natural es voy y cuento mi cuento, voy y clavo mi rollo, como se dice coloquialmente. Y de pronto no se ha hecho una buena labor en identificar, antes de compartir lo que uno va a decir, identificar realmente qué es lo que tiene la gente en la mente, y no solamente en la mente, sino en su corazón. No solamente sus ideas, sino sus emociones. Sí que es importante conectar emocionalmente con la gente, porque gústenos o no, la realidad es que somos seres humanos y las emociones juegan un papel fundamental en las comunicaciones. No es simplemente un proceso de transmisión de datos. Es más, los mejores comunicadores son los que son capaces de tocar las emociones de la gente. Y eso a veces lo desconocen las personas que tienden a ser muy técnicas, muy lógicas, muy racionales, muy analíticas. Hay una frase famosa de una poeta norteamericana, Maya Angelou, que dice que la gente no recuerda lo que usted les dijo, no recuerda lo que usted hizo, la gente lo que recuerda es cómo los hizo sentir. Y la gente finalmente lo que siente es, aquí hay un líder, me genera confianza, es transparente, es creíble, tiene experiencia, más allá del detalle técnico. El 90% de la gente ni siquiera le presta atención a específicamente el tema técnico, porque la gente lo que mira es más, ¿puedo confiar en esta persona? Y el liderazgo es un tema de confianza, de credibilidad, de carácter. Muy importante entender eso, porque si no tenemos eso claro, todo lo demás, todas las herramientas, los consejos de que hable así, de que exponga así, etcétera, etcétera, van a ser irrelevantes. Cumpla su palabra. Cuando empeñen su palabra, sean muy cuidadosos, porque no hay nada peor para la credibilidad y para la confianza que incumplir la palabra. Y a veces, ¿no?, en el exceso de entusiasmo y de euforia vamos prometiendo y nos cobran. Tarde o temprano van a decir, pero es que usted dijo, doctor Alfonso, que el 30 de marzo iba a estar no sé qué tal cosa y estamos a 30 de agosto y todavía no sé qué pasó. ¡Wow! Entonces, antes de decir 30 de marzo, asegúrese. Y asegúrese de que sea indispensable. No empeñe en vano su palabra. Sea muy cuidadoso con sus promesas, con sus fechas, etcétera. Clarifica las expectativas, pero sea muy cuidadoso de qué puede clarificar. O sea muy claro y decir, vamos a tratar de que sea el 30 de marzo, pero no depende solamente de nosotros, depende también de X, Y, Z, y a comienzos de marzo les daré un informe de cómo vamos para ver si ta. Muy, muy importante eso. Y por último, de recomendación de Covey, es el tema de que si uno quiere que los demás confíen en uno también tiene que aprender a confiar en los demás. Esto es un ejercicio de confianza recíproca. La gente le gusta confiar en personas que confían en ellos, en ellas, en que hay una reciprocidad en ese gesto de abrir ese espacio de confianza. Entonces, oigamos de viva voz de Alfonso sus experiencias prácticas, concretas, lidiando con esta difícil tarea de comunicar, una tarea cada vez más difícil y una tarea en la que muchos líderes patinan. Personas extraordinariamente fuertes en los demás talentos que hemos hablado, terminan enredándose por problemas de comunicación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado recientemente en nuestro propio ámbito? Es que X o Y o Z es un gran ejecutor, un gran visionario, un gran estratega, etcétera, pero no comunica bien, no conecta bien, y es frustrante, es terrible. Pero bueno, para eso estamos en la universidad, para aprender a comunicar mejor. Doctor Alfonso, muchas gracias y por favor compártalo. Este es un diálogo informal, comparta sus experiencias, lo que nos quiera contar acerca de la comunicación eficaz, y muchas gracias de nuevo por su presencia. Un aplauso para el doctor Alfonso. En realidad les quiero compartir que en mis primeros momentos, en los momentos de mi carrera,
toqué la puerta de ciertas personas que me ayudaron a presentar lo que yo quería contar de una manera ordenada, de una manera coherente, de una manera que se entendiera. Y efectivamente me sirvió muchísimo en mi vida profesional, lo he ido aplicando y siempre tengo alguien a quien preguntarle cuando necesito un consejo en materia de comunicación. De manera que ni nunca ninguno de nosotros se la sabe todos, pero también lo que quiero enfatizar en este punto es que si aún uno no siente las condiciones de gran comunicador, es una cualidad que se puede desarrollar enteramente. Lo único que se requiere es tener el interés de hacerlo. Lo veo permanentemente en mis equipos de trabajo. La capacidad de comunicar está directamente relacionada a la capacidad de inspirar, que es una condición necesaria de todo líder. Cuando buscamos un líder, cuando yo quiero que alguien lidere un equipo de trabajo, lo primero que veo es si esa persona es capaz de comunicar lo que quiere comunicar. Y al final del día es la capacidad de inspirar, de decirle a alguien, hagamos esto porque si hacemos esto vamos a estar mejor. Y esa capacidad de inspirar, esa capacidad de transmitirle a alguien más, vamos por esta meta, realicemos esto que la compañía lo necesita, nuestro equipo lo necesita, tiene que ver totalmente con la capacidad de comunicar un plan, de comunicar una meta, de comunicar un objetivo. Lo decía Mauricio, y yo tenía mis propios apuntes de manera que por lo menos puedo demostrarles que traía los mismos comentarios. Yo lo digo de otra manera, la comunicación debe ser genuina. Es decir, uno realmente tiene que estar sintiendo lo que está diciendo, si no se nota inmediatamente. Debe ser genuina, uno realmente debe creer en lo que hace para poder transmitir lo que dice. Realmente tiene que venir del corazón, de la cabeza, pero del corazón también, porque eso lo sienten todos los equipos de trabajo, todos nuestros compañeros de trabajo, nuestro entorno familiar lo siente. Es muy difícil en el ámbito familiar decirle a un hijo, haga algo cuando uno mismo no está convencido que lo haga. O mucho peor, no hagas esto cuando uno realmente dice, pero ¿por qué le estoy diciendo que no haga esto? Él se da cuenta inmediatamente y dice, mi papá no está convencido de esto. La comunicación tiene que ser genuina y nacer de acá, uno realmente tiene que sentir que está haciendo. Debe ser oportuna. Que he aprendido con el tiempo, uno tiene que estar comunicando permanentemente, pero tiene que encontrar los tiempos de la comunicación, ni mucho, porque muchas veces abrir espacios de comunicación sin ningún sentido generan desinformación, pero tampoco se puede espaciar en el tiempo, es decir, debe ser oportuna. Y oportuna tiene que ver con situaciones como las que quiero compartir con ustedes. Ayer se realizó una capitalización en mi compañía, muy importante, un hito histórico de nuestra compañía. Más de 5.000 personas en todo Colombia, en todo el territorio nacional, pendientes de qué iba a pasar. Nos jugábamos la vida, literalmente, era el trabajo de muchas personas. Ninguno de nosotros quiere enterarse por el periódico lo que está pasando en su compañía. Ninguno quiere enterarse por el periódico. Imagínense ustedes que llegan a su casa por la noche y le dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Se logró la capitalización? No sé. Y al otro día llega el periódico y dice, capitalizado Coltel. ¿Cómo queda una madre? ¿Cómo queda un padre? ¿Cómo queda ese profesional que no tuvo cómo compartir con su familia qué pasó en su compañía y se entera por el periódico? Luego, eso genera una dinámica muy, muy importante, y es que uno no puede permitir que sus colaboradores, que sus compañeros de trabajo se enteren por un tercero. Y no es fácil. Cuando uno acaba un proceso como el que acabamos ayer nosotros a las 6 de la tarde, ¿cómo le avisa uno a la gente? Luego tiene que tener unos canales de comunicación que le permitan llegar con el mensaje, pero uno le tiene que ganar a los terceros. Porque es que ante todo aquí lo que hay es integridad personal, es respeto por la persona.
5.000 personas que trabajan conmigo se merecen que yo les cuente lo que está pasando. No se pueden enterar por el periódico, no se pueden enterar por la radio. Tienen que sentarse a comer con su familia y decirle, se logró la capitalización. Detalles más, detalles menos, pero ellos son los que llevan la chiva a su casa. Y no uno desinformado completamente, enterándose o por la televisión o por el periódico qué está pasando. Entonces, cuando digo debe ser oportuna, esto hay que entenderlo rigurosamente. Debe ser riguroso. Y esto implica que uno tiene una responsabilidad, pero es humana con los que lo rodean. Uno no puede permitir que se pierda ese elemento de dignidad de que todos estamos en el mismo barco, todos hacemos parte del mismo equipo. Luego yo merezco saber qué está pasando. Y eso exige, como les digo, una disciplina enorme. Idealmente tendría que ser una comunicación donde uno reúna en un auditorio a todo el mundo, pero una compañía como la nuestra, que está en tantas partes del país, que requiere una logística enorme, incluso siendo una empresa de telecomunicaciones, requiere logística porque tenemos que juntar gente en muchos escenarios, no se puede. Pero inmediatamente ocurrió la capitalización. Primer tema, reunión con el equipo directivo, con las personas que lideran la empresa. Señores, hemos logrado la capitalización, y mientras estamos hablando está saliendo un correo a toda la compañía para contarles qué se logró. Correo corto, concreto, conciso, pero se enteraron primero por nosotros. Eso, a mi modo de ver, es muy importante y es un error que veo que se comete muchas veces. Tengo amigos que me cuentan la desazón que les produce conocer lo que pasa con sus organizaciones por los medios de comunicación y no por sus líderes. Y eso realmente es algo que los invito a que piensen, porque es válido en cualquier ámbito. Es válido en un equipo de trabajo pequeño, es válido en un equipo de trabajo grande. Es decir, las noticias, la información que debe venir de uno como líder tiene que venir por uno mismo, no puede llegar por terceros. Uno tiene que anticiparse, debe ser oportuna. Lo decía Mauricio, debe ser cercana. Y cercana quiere decir respetuosa. Uno, en las organizaciones, todos y cada uno de los miembros de esa organización tienen un rol, y ese rol es importante y merece respeto. Luego, cuando comunicamos, tenemos que entender que todos los miembros del equipo merecen el mismo respeto y merecen que esa información les llegue en un formato que todos la comprendan. Por eso muchas veces el esfuerzo del líder es llegar con el mensaje más simple, más sencillo, que le permita a todos los miembros de su organización comprenderlo. Muchas veces un error común es hablar, por ejemplo, en temas financieros, en términos tan técnicos que es imposible para la organización entenderlos. Expresiones como EBITDA o IBDA, y ni hablemos de las siglas que permanentemente usamos en finanzas, y ni les digo las que usamos en telecomunicaciones, porque hay un glosario de siglas. Es otro idioma. Uno tiene que entender que todos y cada uno de los miembros de su organización tienen que comprender el mensaje, y por eso hay que llevarlo a un plano realmente comprensible para todos. Y la gente lo agradece, porque la gente se da cuenta del esfuerzo que uno está haciendo por llevar el mensaje. Viví lo mismo con respecto a la capitalización. Esto es complicado de explicar en un escenario de junta directiva. No se imaginen lo complicado que es explicárselo a 5.000 personas. Pero cuando uno logra hacer el esfuerzo de llevar esos conceptos, que a veces son complicados, a planteamientos simples, la comunicación resulta muy fluida, resulta muy fácil. De manera que debe ser cercana y debe partir del respeto. Yo también hablo aquí de empatía. Empatía en el sentido de ponerse en los zapatos del otro. Ejemplo, también con casos concretos. Cuando hablamos en el entorno de mi compañía de capitalizar para pagar
lo que correspondía a las antiguas pensiones de Telecom. Obviamente una compañía como Movistar, que tiene empleados y exempleados de Telecom, tiene también familiares que fueron pensionados de Telecom. Y obviamente cuando esa persona nos está oyendo, su gran temor es: ¿qué va a pasar con la pensión de mi papá? ¿Qué va a pasar con la pensión de mi tía? Uno tiene que ponerse en los zapatos del otro. ¿Cuál es su preocupación? ¿Su preocupación es lo que yo le estoy diciendo o tiene otra preocupación? Y si uno es capaz de entender qué es lo que le preocupa al grupo humano o laboral con el que está interactuando, tiene ganado muchísimo terreno. Si uno es capaz de nuevo de ponerse en los zapatos del otro. En nuestra experiencia, y ahí por supuesto tengo aciertos y desaciertos. Esto que les estoy contando de la situación de los pensionados, lo aprendí después de mucho tiempo cuando me di cuenta que en ciertos entornos había hostilidad. Cuando pregunté, indagué un poco por esa hostilidad, es que realmente la preocupación de esas personas no era la capitalización, no era la empresa, era la pensión de su papá, de su mamá. Me pasó con periodistas que cubren la fuente de telecomunicaciones cuyos padres también eran pensionados de Telecom. Luego, cuando uno entiende que en este entorno, en el año 95 hasta el año 98, muchísimas personas fueron pensionadas de Telecom, hoy por hoy más de 16.000 personas, pues hay un colectivo humano que tiene preocupaciones y que merece respuestas y que merece respeto. A partir de eso, de equivocarme varias veces, debo decirlo, pero de entender y de indagar por qué el mensaje que para mí era tan claro, para mí era tan evidente, que tenía tantos beneficios, por qué no entraba, sencillamente descubrimos que la preocupación no estaba en el mensaje que yo estaba dando, sino que estaba en lo que le preguntaban en su casa, y es: ¿qué va a pasar con la pensión? Pues a partir de ese momento, nosotros, que habíamos trazado como una raya y nosotros no hablamos de pensiones, pues abrimos un foro que permitía que cualquier persona que tuviera dudas sobre la situación de los pensionados las pudiera responder y tuviera una persona capaz de contestarle sus inquietudes, y encontrara un foro donde pudiera preguntar libremente sin ser señalado de que usted es un negativo respecto a lo que estamos haciendo. Y creo que funcionó mejor, pero me sirve también para explicarles que la comunicación debe ser empática, quien emite el mensaje tiene que ponerse en los zapatos del otro. Pertinente. La pertinencia también creo que es otra condición importantísima en la comunicación. La pertinencia tiene que ver no con la cantidad de información que entregamos, porque muchas veces nos equivocamos entregando muchísima información, es decir, para explicar esto mando 25 páginas para que se lean todo, pero tampoco puede ser tan escueta que nadie lo entienda, es decir, hay que entregar el nivel de información que se requiere para transmitir el mensaje, que le permite a una persona entender ese mensaje. La pertinencia tiene que ver con eso, yo tengo los elementos que me permiten comprender el mensaje. En pertinencia también creo que hay otra condición y un error que se comete muchísimo en términos de comunicación, y es: ¿qué mensaje doy en dónde? Y el principal error que yo he logrado detectar tanto a nivel personal como en los equipos de trabajo es aquel que no entiende que uno premia en público, reconoce en público y corrige en privado. Es básico, es como de ABC, como de la casa. Uno, cuando quiere corregir a un hijo, hágalo uno a uno. Cuando lo quiere felicitar, hágalo delante de todos los que estén presentes. En las organizaciones es igual. La actividad de reconocimiento es muy pública y debe ser pública, porque de eso se trata. Porque uno trata de generar ejemplos. La actividad de corregir debe ser más privada. Debe generarse un espacio mucho más privado que permita que el mensaje realmente pueda ser absorbido, que no lo reciba el receptor de una manera defensiva. Y eso es, en materia de pertinencia, el error que usualmente veo
cometer más en las organizaciones y que probablemente todos y cada uno de nosotros ha cometido, pero que si uno tiene la disciplina de cuidar que cualquier correctivo que uno quiera aplicar en sus equipos, que quiera cualquier mensaje de corrección que uno quiera enviar, lo hace en el entorno más privado, y muy por el contrario, el reconocimiento y la premiación en el entorno más público, el efecto en los dos sentidos es multiplicador. En el sentido de la premiación y el reconocimiento se vuelve inspirador para los demás. En el sentido de la conducta que uno quiere corregir, lo que uno quiere mejorar, se vuelve muchísimo más gratificante porque usualmente quien recibe el mensaje de esa manera lo agradece. Porque ustedes también habrán vivido en el entorno laboral muchas veces. La queja más grande que tienen las personas trabajando es que no reciben retroalimentación. No reciben retroalimentación. Y la pregunta, y uno le pregunta a los líderes, pero ¿usted no le da retroalimentación a sus equipos? Y siempre dicen, sí, lo doy. Pero tiene que ver exactamente con lo que les estoy mencionando. Porque si la retroalimentación es colectiva, nadie entiende que le están hablando a él. Si la retroalimentación es individual, exige de quien la hace un análisis realmente detallado de qué tiene que mejorar, y obviamente de quien la recibe entender que quien lo está emitiendo lo está haciendo con un enorme esfuerzo, y que obviamente lo hace porque mejoremos. Y es algo que hay que incentivar. Y de nuevo, no es natural, no lo hacen los equipos de trabajo naturalmente, no lo hacemos naturalmente. Nos resulta más fácil enviar mensajes un poco gaseosos. Es un esfuerzo, es una disciplina, y como les digo, la comunicación se desarrolla, y se desarrolla a partir de este tipo de elementos. Cuando quiero retroalimentar a alguien, es mejor hacerlo en privado. Escuchar. La comunicación efectiva, la comunicación eficaz, tiene que ver con un tránsito de información que va en doble vía. El gran riesgo que tiene uno al comunicar es creer que solamente funciona una vía. Yo hablo, los demás escuchan y todo va a salir bien. No, realmente la empatía, el respeto, la cercanía, tiene que ver con generar condiciones que permitan que la comunicación sea en doble vía, que el mensaje vuelva. Y aquí el gran problema que yo veo en los entornos empresariales, sobre todo, es cuando no se crean las condiciones que permiten que todo el mundo hable, que la gente exprese lo que piensa. Ese es el gran problema de nuestras organizaciones. Uno tiene que preocuparse mucho cuando descubre, como gerente, como líder de un equipo, que le están diciendo lo que quiere oír. Así como la gente no es tonta y se da cuenta cuando la comunicación no es genuina, uno tiene que también, como líder, tener muy afinado el radar para entender cuándo le están diciendo lo que quiere oír. Cuando descubran que les están diciendo lo que quieren oír, es una alarma de aprender. Es muy peligroso eso. Por eso, la condición de todo líder que comunica eficazmente es que en general el que lo hace bien es porque escucha muy bien, escucha mucho y genera unas condiciones donde se puede hablar de manera sincera, donde se puede hablar sin temor, donde se enfrentan los problemas con la fortaleza que se requiere, duro con los temas, suave con las personas. Porque es evidentemente el irrespeto del que hablaba Mauricio hace un rato, tiene que ver con cómo reaccionamos al error. Si la persona que cuenta que cometió un error lo cocinamos en público, no lo vuelve a contar. ¿Qué hace? Lo esconde. Y al esconder el error, pues no aprendemos de ese error. Y es una condición desafortunadamente muy inherente a nuestros connacionales, a nosotros, a todos nosotros. No entendemos que el error es una fuente de aprendizaje, como el error en nuestro contexto no es una fuente de aprendizaje, y como el fracaso no es algo que se admira, sino que se esconde, se mete allá en el cuarto de los chécheres para que nadie lo vea.
luego no aprendemos. En las organizaciones eso es muy peligroso porque cometemos errores y repetimos el error y repetimos el error porque no manejamos bien los contextos donde quien quiere contar que algo no está saliendo bien no tiene la oportunidad de decirnos por qué no está saliendo bien. No es fácil, desde luego no es fácil, pero sin lugar a dudas, la condición de comunicar es esencialmente también una condición de escuchar. Eso, no nos equivoquemos, no requiere muchísimo más desarrollo, es muy importante. Y yo quiero terminar, para dar paso por supuesto a preguntas y a lo que ustedes consideren, compartiendo algo que me parece importante. Esto, digamos, en alguna oportunidad he dado esta charla de este tema, pero les voy a dar solamente una pildorita de lo que pasa con las redes sociales y con los mecanismos de comunicación que tenemos hoy en día. Y yo lo llamo, ¿cuál es el ancho de banda que debo utilizar en cada comunicación? Hay temas que se pueden tratar solamente en persona. Y hay que entender que hay temas que no se pueden tratar ni por un mail, ni por teléfono, y mucho menos por un chat, por muchas razones. Hay temas que hay que hablar en persona, y hay situaciones que requieren lo que yo llamo ese ancho de banda, esto solamente lo puedo hablar en persona. Usualmente tiene que ver con el rol que tiene todo líder de retroalimentación y de corregir algo. Eso hay que hacerlo personalmente. ¿Es más cómodo escribir un mail? Por supuesto, pero es que el mail le permite a uno, a quien emite el mensaje, utilizar palabras que probablemente fuera del contexto son muchísimo más duras que dichas verbalmente. Uno se esconde muchas veces detrás de lo que escribe en la pantalla, pero mirándolo a los ojos, usualmente uno es más empático, es decir, las condiciones de buen comunicador salen naturalmente, porque la comunicación cara a cara es una comunicación muchísimo más exigente en todo sentido. Entonces, hay cierto tipo de mensajes que solamente se pueden entregar personalmente, cara a cara. Algunos admiten el teléfono, por supuesto. Te llamo, te digo, porque además las condiciones geográficas pueden llevar a que sea imposible. Y es válido el teléfono también, porque también uno es cuidadoso con las palabras. Y casi que voy por descartes. Algunos admiten el mail. Claro, hay mensajes más formales, donde se utiliza un lenguaje formal y el propósito es mucho más formal. Por supuesto, son incluso mejores que una comunicación verbal o que una llamada telefónica, y muchas veces además en los entornos corporativos tienen un nivel de soporte de una decisión. Luego debe ser formal, por supuesto con todos los elementos que acabamos de mencionar. Y solamente por descartes, por favor, el chat. El chat es una herramienta que no se ha convertido en una herramienta laboral importantísima, pero tenemos que entender qué se puede contar en un chat, qué se transmite por un chat. El chat no tiene entonación. No vale que escribir en mayúsculas es gritar, no es eso. No es así. Los emoticones no cambian la dureza o rudeza de un mensaje. Entonces hay mensajes, claro, el chat en situaciones informales, con amigos, claro que sí, chistes y por supuesto maravilloso y para coordinar cosas, pero el chat hay que tener cuidado, es decir, uno sabe cuando el chat no es el mecanismo cuando ya lleva 2 párrafos, algo que ya lleva 1 o 2 párrafos no puede ser, no está diseñado para eso, entonces realmente... Bueno, y ni se diga las otras redes sociales, es decir, yo no me puedo comunicar con Mauricio por Twitter, me ha pasado, es decir, yo he tenido la no muy agradable sorpresa de un ministro que me habla por Twitter, en algún momento, ministra, no, eso no se hace, en ningún contexto, no se hace, no está bien. Hay temas que tiene que enfrentarlo. Luego, si la situación no mejora, se puede poner el Twitter, porque obviamente cada posibilidad de comunicación tiene un espacio y una razón de ser. Pero no podemos simplificar
nuestro trabajo, nuestro rol, nuestro reto como líderes, utilizando canales que no son los adecuados. Realmente es un error que se comete comúnmente, que se comete además sin la intención de cometerlo. Muchas veces me veo yo desenredando problemas entre dos ejecutivos porque se maltrataron por chat. Y yo lo siento siempre como en el ejercicio de ustedes son conscientes de que esto era de levantar el teléfono y decirle, oiga, venga, hablemos, nos tomamos un café. Porque al final del día, y con esto remato, un expresidente de IBM decía cuando le preguntaban qué es cultura corporativa, qué es lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Realmente al final, ¿qué logra uno con la comunicación? Con la comunicación uno lo que logra es como imprimirle un ADN a su organización. Es una organización cercana, empática, porque si somos cercanos y empáticos entre nosotros, si somos respetuosos entre nosotros, existen altísimas probabilidades de que lo seamos con los clientes. Luego, esto al final del día tiene que ver con construir cultura organizacional. Y le preguntaban a este expresidente de IBM, ¿qué es cultura organizacional? Y él contestaba, y yo creo que tiene toda la razón, es de lo que la gente habla cuando está tomando café. Cuando no está haciendo, nadie lo está mirando, cuando nadie está pendiente de qué dice, él está hablando de algún tema, eso es cultura organizacional. De manera que espero que estas reflexiones les sirvan de algo. Yo, por supuesto, les digo que he disfrutado mucho aquí compartiendo con ustedes y a su disposición además. Hoy que hablan de la comunicación con relación a la confianza, pues yo quisiera saber en el ámbito laboral, cuando hay confianza entre los empleados y que se maneja una comunicación, digámoslo así, de que están inconformes con algún tema, que ellos mismos se den esa confianza de comunicarse que están disgustados por algo, pero que no llegue a alta gerencia para poder solucionar el tema de la organización. Entonces, ¿qué se podría hacer en este caso? Sí, es muy importante lo que dices, Diego. Tiene que ver con, como líder, cuando estás en una posición de liderazgo, ¿qué le exiges a tus equipos de trabajo? Y es entender y hacerles entender a tus equipos que tú no eres árbitro, que tú no eres juez, que tu rol es liderar, inspirar, dirigir, pero no arbitrar peleas particulares, que el reto que tiene cada uno como profesional es resolver los temas, porque la condición más importante para trabajar en una organización es la capacidad de trabajar en equipo. Es tan importante que es lo que mide un cazatalentos cuando está buscando una persona para llenar una posición, es ¿puede o no trabajar en equipo? Y poder trabajar en equipo tiene que ver con la capacidad de resolver conflictos, resolución de conflictos. Entonces, si tú como líder le resuelves los conflictos, te los van a seguir trayendo siempre. Si tú como líder les exiges que lo resuelvan entre ellos, vas a tener equipos que entienden que esa es una condición necesaria para trabajar con ese equipo de trabajo. Pero el error usual es tratar de arbitrar esas discusiones. Obviamente, esto no es absoluto. Hay momentos en que tienes que intervenir. Hay momentos donde hay acoso, donde hay discriminación, donde hay factores que evidentemente te marcan un camino distinto. Pero son señales que se pueden observar. Pero lo que no puede pasar es que tú resuelvas los temas que se deben resolver entre los pares. Y eso es parte de lo que te hablaba del ADN de la compañía. Es necesario que la gente entienda que es una condición necesaria para trabajar contigo, que sepan resolver conflictos interpersonales. En muchos equipos en los que he participado, la falta de confianza es visible, ¿sí? Pero digamos que en la academia hemos aprendido a identificarla, pero en el tema académico, ¿sí? ¿Cómo lograr identificar en un equipo práctico de trabajo si existe o no confianza? A veces se puede ocultar, a veces sí, somos muy amables, vamos y compartimos, pero no hay confianza. ¿Cómo identificar esa falta de confianza en un equipo y cómo mejorarla, cómo combatirla? No, es una pregunta importantísima y la verdad, de nuevo, no hay una respuesta absoluta. Te comparto la vivencia mía en ese tema. Yo creo que tiene que ver con incentivos, con la definición de éxito,
¿qué es éxito? Éxito es lograr el propósito que tiene el equipo, éxito es lograr la meta que se ha planteado la organización respecto de ese equipo. No hay éxito posible si uno de los miembros del equipo triunfa pero otro fracasa. Luego, si la organización define adecuadamente qué es lo que se espera, cuál es el éxito, cuál es el compromiso que se espera de ese equipo, defines adecuadamente. Y segundo, tienes los incentivos correctos, los estímulos correctos para que eso ocurra, conduce a que el trabajo sea verdaderamente en equipo. Tienes toda la razón. Es muy frecuente ver equipos de trabajo donde la gente salva su responsabilidad. Yo estoy bien, esto no está fallando por mí. Y como que de alguna manera mentalmente esa persona o ese equipo salva su responsabilidad inmediatamente y dice, no, esto no salió, no por mí. Si tú como líder admites esa situación, o peor, la incentivas diciendo, este está, este no está, este sirve, este no sirve, este bien, este cumplió, este no. Si admites que el logro del equipo se minimice versus el logro o fallo de los equipos o de las personas individualmente considerados, pues obviamente estás incentivando esos niveles de desconfianza. Te diría que usualmente las personas naturalmente actúan así, salvo que encuentren entornos donde lo que se busca es el resultado colectivo. Culturalmente hay países donde lo único que vale es el resultado colectivo. Japón es un ejemplo. No importa si tú llegaste a la meta, si tu compañía no llegó a la meta, la sensación es completamente de ausencia de logro, de fallo, de fracaso. Nuestro entorno cultural no. Nuestro entorno cultural sí somos dados a hacer la salvedad, es individualista. Pero lo que te diría es que es algo con lo que tienes que combatir en las organizaciones, es verdad, es muy frecuente y creo que tiene que ver con la definición de metas, la definición de éxito, qué es éxito en nuestro entorno y desde luego de los incentivos adecuados para que esto ocurra. Cuando a ti el resultado del otro te pesa en tu bono inclusive, te preocupas porque él también llegue. Entonces, incluso la remuneración misma por logros colectivos es una buena fórmula de llegar a pensamiento de equipo. De pronto no sea una pregunta, pero sí un problema, y es en el sentido de comunicación de abajo hacia arriba. En una organización donde el nivel bajo no tiene un nivel de educación superior y la directora de comunicaciones resolvió darle celular por WhatsApp a esas personas, es una empresa de transporte. Lo que está pasando es que cualquiera está poniendo cualquier mensaje ahí, está poniendo cualquier foto, y entonces no sé si eso es comunicación o eso qué es, o si eso aporta a la cultura organizacional o eso qué es, porque yo no estoy en ninguno de los dos temas, yo estoy en la parte financiera, pero uno nota eso, ¿no? Quizás es un problema y no es una pregunta. No, igual, bienvenido, ¿no? Me parece que es muy buen punto y tiene que ver con lo que hablaba yo hace un segundo sobre qué debo transmitir por un chat. Y eso es válido para los chats personales, pero ni se diga para los chats de grupo. Es decir, los chats grupales sí que tienen elementos muy importantes. Y si es una herramienta de trabajo, tiene que tener reglas de trabajo. Es decir, el error no es que todo el equipo tenga un dispositivo en su mano. Eso realmente es una fortaleza de la compañía. El error es que no haya reglas de comunicación, que no haya reglas de qué transmito. Y hay reglas entre más complejas a veces pueden ser más difíciles, pero hay reglas básicas de se transmite un mensaje, a veces es punto, multipunto, es decir, la dirección le transmite un mensaje a todos y no tienen que poner todos deditos, sí, ok, gracias, y entonces 200 mensajes y todos son... Porque luego realmente sí, pierdes el objeto. Y ni se diga cuando empiezan a mandar chistes, no, hay que tener reglas. Luego, lo que creería es que la comunicación, incluso por chat, si es un canal de comunicación que es válido en un entorno corporativo, tiene que tener unas reglas y tiene que tener un liderazgo. El equipo de comunicación interno y externo es muy importante en una organización, así sea una sola persona. Hay un rol que es de comunicación interna y hay un rol de comunicación externa. Los dos son importantísimos.
y los dos requieren de un alto nivel de profesionalismo que implica que hay reglas, que hay, de nuevo, oportunidad, pertinencia, lo que les decía ahora, un chat que está permanentemente enviando información inútil, pues se vuelve paisaje, nunca lo ves, no sirve para atender una crisis, porque no te lo tomas en serio. Entonces, lo que te diría es reglas, tiene que haber reglas, como las hay casi que como reglas de cortesía. Comenzaría como decirte, las básicas de cortesía funcionan en un chat grupal, pero tienes toda la razón, y es un problema no de tu compañía, es un problema en muchos entornos, en muchísimos entornos. Los chats grupales yo creo que también están generando unas distorsiones enormes en la comunicación. Y es cómo uno puede manejar una situación cuando es el líder el que no sabe escuchar a las personas que trabajan en su equipo, y cuando uno, digamos, que hace sus aportes pero no está de acuerdo, entonces simplemente los ignora. ¿Cómo se puede, digamos, que decirle a esa persona, oye, ven, pues no lo estás haciendo bien, sin herir susceptibilidades? No, definitivamente no es fácil. No es fácil. Lo hemos vivido también, es decir, yo también he vivido situaciones similares. No es fácil, no quiero mentirte diciendo que creo que es una situación fácil. Es una situación muy compleja, porque probablemente es de las condiciones más complejas de lidiar, es aquel que no quiere escuchar, aquel que no quiere oír a los demás, aquel que se complace además oyéndose a sí mismo o oyendo lo que quiere que los demás le digan. Entonces realmente es difícil. Lo primero es no hay una fórmula fácil. Lo que he visto en alguna experiencia similar que hemos tenido que funciona es algún nivel de confrontación colectivo. Es decir, en el uno a uno es difícil, en ciertos entornos, bien sea un comité, digamos, donde tienes más personas, con más de un valiente, no basta un valiente, porque cuando hay un solo valiente enfrentándolo, no sale bien, no sale bien. En mi experiencia he visto que no sale bien, pero en los entornos colectivos sí que sirve. Obviamente depende de la organización misma y depende de los canales que haya de comunicación. Nosotros como empresa, si tú me preguntaras, sinceramente yo creo que todos los líderes que tengo en mi empresa son cuidadosos con lo que tú estás planteando. La respuesta sincera es no, seguramente hay alguno que no, pero yo mido muchas cosas, mido el clima laboral de manera anónima, mido la comunicación efectiva con un termómetro que tenemos, y me doy cuenta, porque es anónimo también, me doy cuenta cuando tengo un problema en un equipo. ¿Y a dónde miro? Mido al líder, siempre mido al líder. O sea, es la primera persona que yo miro es el líder. Entonces, claro, pero en eso tiene que creer la dirección de la empresa. Entonces, si la empresa no cree en lo que estamos hablando, pues tiene que haber algún nivel de confrontación colectivo. No te podría dar muchas más pistas, pero en mi experiencia la confrontación individual a este tipo de líderes es compleja. Mira, tú mencionabas de que los premios pues son en público y las correcciones son en privado, tema que estoy muy de acuerdo, pero también pienso que de los errores, de los desaciertos, de los problemas se aprende. Desde tu opinión, ¿cómo uno generaliza ese tipo de situaciones pues para que haya ese aprendizaje sin entrar a juzgar o a poner en tela de juicio a la persona que cometió el error? Sí, es una excelente pregunta. Yo, digamos, no tengo fórmula, pero te puedo contar lo que a mí me ha funcionado. Y me pasó recientemente en un despliegue importante de fibra, cometimos un error absurdo, casi de libro, y es, en este país no hay nada más difícil que las direcciones, ¿no? Las direcciones, la vieja, la antigua, la nueva A, la nueva, pero al final hay unas bases de datos, y al cargar un despliegue de red no cargamos las direcciones bien. O un líder no cargó, no generó esta solución, y comenzamos a operar mal, y nos tocó freno de mano, parar y devolvernos.
Obviamente perdimos tiempo, perdimos dinero, malestar, y obviamente las cosas se tensionan. Logramos identificar el problema, y una vez identificado y solución a bordo y en proceso de ejecución, quien vino a exponerla fue quien había cometido el error. Eso es un mensaje. Al final del día yo lo que quiero es que esto esté bien. Yo lo que quiero es aprender de los errores. Yo lo que quiero es no repetir los errores. Yo lo que quiero es que cuando cometamos un error lo compartamos para no volverlo a cometer. Y logramos que quien cometió el error viniera a contar la solución y viniera a contar el proceso. Y la verdad fue muy, muy edificante, porque quien cometió el error es una persona inmensamente competente, es de un gran ingeniero que tenemos, y que estaba muy desgastado en ese proceso. Cuando ya viene a contarnos cuál es el camino de las soluciones, es como el error típico cuando uno estaba aprendiendo a manejar y se andeneaba y el papá le decía: no, para atrás, hágase acá, yo llevo el carro a la casa, y no llegaba a la casa, pero no fui capaz de llevarlo, tal cual. Este señor llegó con el carro manejando a su casa. O sea, este señor fue capaz cometió el error, lo identificó, lo compartió, la organización le ayudó, pero luego como que lo que tú estás planteando, a mí que me ha funcionado que la solución la cuente él. Porque es como decir, de aquí aprendimos todos, yo el primero, pero tengo la capacidad de compartir con ustedes la solución. Debe haber fórmulas similares a esa. Yo te cuento la que me ha funcionado, y creo que es por ahí la cosa, como que el error hay que presentarlo, pero de una manera edificante. Tengo una pregunta que tal vez usted es la que se la hace todos los días, y es: ¿qué le falta a Movistar comunicar para ser la líder del mercado? La líder del mercado. Bueno, lo que pasa es que cuando estás hablando de líder del mercado, de alguna manera es la definición de éxito. De nuevo, un poco lo que hablábamos hace un segundo. ¿Qué defines tú como éxito? Si tú me preguntas, ¿quiero ser líder del mercado? Por supuesto quiero ser líder del mercado, en ingresos, en accesos, en todo. Pero cuando tienes una compañía de 16 millones de clientes, lo primero que hay que plantearse es que esos 16 millones de clientes estén felices contigo. Y ese reto que te lo menciono muy brevemente no es menor. ¿Dedico mis energías a no tener 16 sino 32? ¿O primero dedico mis energías a que esos 16 realmente quieran estar conmigo y no se quieran ir? Obviamente la respuesta, de nuevo, me imagino que la anticipas, no es absoluta, no es ni lo uno ni lo otro, es una mezcla entre las dos. Pero desde luego, el liderazgo en el mercado, si tú logras que sea una compañía viable, con una buena participación de mercado, con un buen rendimiento financiero, que remunere adecuadamente a sus accionistas, que tenga indicadores de servicio adecuados, que remunere adecuadamente y dignamente a sus colaboradores, que sea amigable con el medio ambiente, que trabaje con la comunidad. Si tú logras un entorno, luego tú construyes a partir de eso. Claro, tienes que ir ganando posición en el mercado, pero la posición en el mercado se gana poco a poco, no se gana de un momento para otro. No hay milagros que pasas de tener el 23% a tener el 56% en un año haciendo alguna magia, porque no estás solo en el mercado, porque tienes competidores, porque tienes situaciones de mercado ya que te condicionan muchísimo. Entonces, no te diría que nos falte comunicar. Si tomo tu pregunta en el sentido más constructivo posible, yo creo que el reto que tenemos es que cada vez esos 16 millones de clientes estén más felices. Ese es el reto nuestro. ¿Lo logramos siempre? No, desde luego no. ¿Cometemos errores? Desafortunadamente sí. Pero lo que sí te puedo garantizar es que trabajamos día a día en que esos 16 millones de clientes tengan una buena experiencia con nosotros, que tengan la mejor experiencia de red, que tengan una factura simple y transparente, que sepan qué están pagando y por qué lo están pagando. Y algo que también tiene que ver con la comunicación es que cuando nos equivocamos lo reconozcamos. Y es un proceso que dicho en entornos de alguna manera colectivos, pero de tamaños pequeños es fácil, pero cuando estás hablando de millones de clientes es un proceso difícil. Reconocer tus errores
no es difícil porque no los quieres reconocer, sino la logística es complicada. Entonces, yo te diría que tiene que ver con hacerle la vida mejor a tus clientes. En nuestra industria pasa que un cliente puede estar hoy con un operador, cambia al otro, y es uno de los grandes retos que tenemos, y es que la gente rota entre operadores. A veces decimos que licitan cada llamada, licitan cada comunicación. Y pasa frecuentemente. El reto aquí es que quieras estar conmigo como operador, que te quieras mantener conmigo, y lo medimos muchísimo. Y por supuesto es un proceso en construcción, nunca, porque incluso cuando llegas a unos hitos que te has planteado, ya los encuentras insuficientes. Cuando llegas a un nivel de satisfacción de tu cliente, pues ¿qué pasa? Que si eres líder en esa dimensión del mercado, el competidor se da cuenta y ya te está acercando. Entonces se te vuelve como un target móvil. Pero lo que te diría es, por supuesto que hay obsesión por ser líder de mercado, pero si me preguntaras, hoy, ¿qué valoro más? Y no es porque sea el segundo del mercado, porque realmente creo que hoy lo que me permite tener una visión de largo plazo, hoy valoro más la satisfacción de los clientes. Hoy he aprendido a tortazos, ¿no? Porque hemos cometido errores en esto muchísimos, pero hemos aprendido que realmente construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes es lo que más valor nos genera. Los gerentes, los presidentes normalmente son solos, alejados, son como medio autistas con sus colaboradores. Y entonces Mauricio hablaba del éxito y que uno va creciendo y va progresando y la carrera suya ha sido exitosa. Entonces, ¿cómo ha mantenido ese ego como más cerca a sus colaboradores para poder mover a la gente? Es que esto solo no lo hace nadie, eso tiene que ser con un equipo. Entonces, ¿cómo ha logrado usted mantenerse en un nivel donde pueda decirle Alfonso y no doctor? Porque es que el doctor limita, ¿no? Crea espacios, las presidencias siempre son en el último piso y casi siempre tienen un ascensor que sube directamente donde el presidente. ¿Cómo se mantiene usted en un nivel de acercamiento para que sea todavía humano, no? Totalmente, no te imaginas cuánto. Digamos, no, dos cosas, pero evidentemente tu entorno te ayuda. Rodearte de personas aterrizadas que entiendan que su función en la vida no es adularte, no es decirte lo que quieres oír de nuevo. Les he repetido mucho eso porque creo que es el fantasma más grande que tiene un líder, es empezar a que todo el mundo le diga lo que quiere oír, porque eso genera unos entornos de adulación y que te saca de la realidad. Eso le pasa a muchos líderes empresariales, políticos, eclesiásticos, en todos los entornos, es decir, eso suele ocurrir. Pero en mi experiencia personal y mi aproximación personal al tema es más sencilla, si se quiere. Yo soy gerente, yo soy presidente de una compañía. Yo soy tan empleado como el señor que abre la puerta en la portería. Es decir, el señor que levanta la valla para que uno pueda entrar es tan empleado como yo. Merece el mismo respeto que merezco yo. Lo que yo tengo como Alfonso Gómez Palacio, persona natural, es lo mío. Yo no he cambiado mis cosas, yo no he dejado de ser quien soy. Todo lo de la compañía es de la compañía y es prestado, no es mío. Es entender que eso no es tuyo. Que eso no es tuyo. Que hay muchas características de tu responsabilidad, de tu cargo, que son exactamente eso, de tu responsabilidad, de tu cargo, no tuyas. Aprendí hace mucho tiempo a estar muy ligero de equipaje, porque no sabes en qué momento tienes que arrancar, por las características de las responsabilidades que he asumido. Mi oficina está en mi morral, la tengo toda, no me falta nada, no tengo gavetas ni nada que... Es entender que una cosa es la compañía, una cosa es el cargo que representas y otra cosa eres tú. Y tratar de que no se te confundan. ¿Y qué ayuda a que no se le confundan? Que lo ayuden a uno los amigos. Uno no cambia de amigos, los amigos son los amigos, porque aparecen nuevos, ¿no? Y vienen y van. La familia, tu familia es tu familia,
y tu equipo te ponen en la tierra. Y uno sabe que uno es eso, y uno no cambia, y adicionalmente entender que en el entorno laboral tienes una responsabilidad y te corresponden unos roles, pero cuando sales a almorzar con amigos y no eres más presidente. Pero obviamente uno necesita que lo ayuden, que esté el polo a tierra, y por el contrario, que no te incentiven esa desviación de la realidad al creerte que estás en otro entorno. Pues mi pregunta como tal es, ¿qué recomendaciones tienes sobre todo para comunicación, tanto a clientes como a equipos extranjeros? He tenido inconvenientes en comunicar de manera correcta las ideas con venezolanos, mexicanos, argentinos. Estamos hablando del mismo tema y a la final de la reunión las conclusiones son diferentes. Entonces, quisiera unas recomendaciones. Bueno, sí, interesantísimo. La primera pregunta respecto de clientes, ¿no? Yo creo que los elementos de comunicación de los que hemos hablado son totalmente válidos hacia clientes. Y de nuevo, yo creo que una comunicación con los clientes basada en el respeto, en ponerse en los zapatos del cliente, cuando tú estás realmente consciente que un cliente que te ha escrito 2, 3, 4 veces realmente no la está pasando bien, es decir, su afición no es escribirte. Él realmente quiere que le funcione la banda ancha, quiere que le funcione un tema. Entonces, la comunicación sincera, honesta, genuina, y lograr que a tu organización le importe eso, porque no es, de verdad a veces no es fácil, es que a pesar de que tenemos un colectivo de clientes, cuando recibimos una información, una comunicación de un cliente, ese cliente nos importa y actuamos respecto de ese cliente, yo creo que empiezas a tener buenas señales. Luego, te diría que los elementos de comunicación hacia clientes son los mismos. Con equipos extranjeros es muy importante. De nuevo, se aprende, se desarrolla, pero hay que trabajar, es decir, hay que nivelar el lenguaje. Hay que hablar, somos muy dados a tener expresiones, muchas expresiones, no nosotros, incluso los extranjeros también, cuando asumen posiciones de liderazgo en nuestras compañías. Yo he vivido eso, expresiones que no son comunes y que en un país son una grosería y que en el otro no. Hay que eliminar ese tipo de expresiones. Te diría que esa comunicación en equipos extranjeros tiene que ser muy rigurosa en el lenguaje, en términos de entender qué se quiere comunicar y no utilizar para comunicar expresiones coloquiales e informales que te pueden conducir a malos entendidos. Muy por el contrario, ir desarrollando una confianza a partir de comunicación muy directa, muy clara, muy transparente, que empiece a nivelar el lenguaje. Con el tiempo los equipos van encontrando, por decirlo de alguna manera, un nivel de relajación mayor. Cuando ya entiendes que tarado en Argentina no es tan fuerte como en Colombia, ya no te molesta boludo, entonces sí, pendejo, en México se te paran de la reunión. Podrías llegar a relajar, pero realmente la clave, digamos, para que esto funcione bien es, de nuevo, el respeto, es entender que antes de hacer un chiste, antes de lanzar una frase, tienes que entender que hay una barrera cultural y te debes medir muchísimo en ese lenguaje, pero requiere muchísimo compromiso de los miembros del equipo. Hay fallos muy importantes por cuenta de eso que a veces se podrían evitar. Entendiendo que una organización tiene 3 flujos de información, descendente, ascendente y horizontal, me quiero referir a esta última, en cómo qué técnicas o estrategias específicas se podrían implementar para mejorar la comunicación entre áreas. Digamos que en la compañía de trabajo, nosotros practicamos una encuesta de clima organizacional, y 5 años seguidos nos ha salido ese indicador muy bajo. Se han realizado varias actividades para mejorarlo. Y todo lo que se ha mencionado es de confianza, de feedback. Digamos que a nivel descendente es fácil con tu equipo de trabajo como líder, pero cuando tienes que hacerlo horizontalmente se complica bastante, y entendiendo que ahí está como la eficiencia y dinámica de la organización. Entonces, ¿qué tácticas se podrían implementar? Mira, la verdad es muy importante. En mi caso, y lo que te podría aportar está íntimamente ligado al plan estratégico. Nosotros descubrimos que adicionalmente a nuestro presupuesto
y de nuestro plan estratégico, digamos, corporativo, que tiene una cantidad de metas, de KPIs, de una cantidad de cosas, nosotros siempre escogemos unas cuantas cosas, generalmente 6 a 8 temas, que son importantísimos para nuestra organización, que tienen o un valor de transformación importante o un valor de habilitador para que esta transformación ocurra. Y en este caso tenemos 6 hitos importantes, pero en esos 6 hitos tenemos un líder, un sponsor, que es del comité de dirección siempre, un líder, que es una persona que se destaca, y un equipo de trabajo que siempre es transversal. El líder y el sponsor siempre están liderando o sponsoreando una actividad de un área distinta a la suya. Me explico. Hoy quien maneja mi estrategia de digitalización es mi vicepresidente de recursos humanos, es el sponsor. Hoy quien maneja la experiencia de red, excelencia en la red, es el director de IT. Hoy quien maneja mi iniciativa de Big Data es una persona que está en el área de redes. En general trato de cruzarlos. Esto me ha generado, digamos, una comunicación interesantísima porque me permite el de prepago, por ejemplo. Hoy el director de la iniciativa de prepago es el CFO, el vicepresidente financiero, que era el más duro con todos los elementos, digamos, financieros que tenía el prepago. De manera que al generar equipos transversales asociados no a todo el plan de negocios de tu compañía, no a todo el plan de negocios ni a todo el plan estratégico, sino como a 3, 4, 5 hitos, armar equipos transversales en torno a propósitos comunes, en nuestro caso ha sido fundamental. Y obviamente luego hay un plan de incentivos, luego hay un plan incluso de reconocimiento, y resulta que al final del año el equipo interdisciplinario que tiene mejor desempeño tiene una reunión común o un viaje, alguna cosa donde están literalmente personas de todas las áreas de la compañía, pero obviamente genera camaradería entre las distintas áreas que luego en el día a día se te vuelve muy fácil. Me explico, si tú tienes un contacto en tesorería, una persona con la que estás en la iniciativa, luego interactuar con el área entera es más fácil porque ya tienes como un punto de contacto. Entonces ha generado una dinámica de comunicación transversal muy interesante. Muy bien, pues ha sido muy interesante esta charla, muchas gracias Alfonso. Creo que fue un acierto el haber escogido dedicarnos a temas de fondo más que de forma, porque ha habido mucha sustancia en sus mensajes y en lo que compartí con ustedes de lo que recomienda la academia, pero no hay que descuidar los temas de forma. Y en lugar de compartir a la carrera con ustedes una serie de consejos y de sugerencias, voy a hacerles una sola sugerencia, y es que compren el mejor libro que he leído en mi vida, y tengo muchos leídos, sobre cómo comunicar eficazmente. Es un libro realmente extraordinario, que está ya disponible en español, de Chris Anderson, que es el creador de la revista Wired y el creador de las charlas TED, TED. Ustedes todos conocen las charlas TED, que es un formato de comunicación muy exigente. Para uno aparecer en una charla TED tiene que aprender a comunicar de verdad bien, y ahí están resumidos todos los consejos y sugerencias prácticas que les iba a dar, están condensadas en ese libro. Entonces me da pena que no les va a resultar gratis las sugerencias y los consejos, pero vale la pena mucho adquirir este libro, que se llama, no recuerdo exactamente el título, que lo puedo buscar en Google si quieren, pero es como el estilo TED de comunicación, TED, TED de comunicación. Chris Anderson, se consigue, lo he visto ya en español, yo lo tengo en inglés, una portada blanca con una bola roja. Es excelente la cantidad de consejos prácticos para que ustedes sean buenos comunicadores, no solamente dentro de las organizaciones. Hoy hemos también hablado la mayor parte del tiempo sobre las comunicaciones dentro de las organizaciones, pero el otro reto es de comunicar hacia afuera, que es muy exigente, requiere una serie de técnicas, de habilidades, de instrumentos, de herramientas que están muy bien explicadas en el libro de Chris Anderson sobre el estilo TED de comunicación. Entonces, con esa recomendación, los despido, de nuevo agradeciendo y felicitando a Alfonso por su presencia acá y por compartir tantos y tan buenos consejos de una manera tan eficaz.
Un aplauso para Alfonso. Muchas gracias.